Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por acudir a estas Eco Talks. Queremos también, desde luego, dar las gracias a la Fundación ECO por poner en marcha esta iniciativa que yo creo que es tan provechosa. Queremos también en este caso agradecer a Sanofi su colaboración. Y sin más preámbulo voy a presentaros lo que es la agenda del programa para esta tarde y quiénes serán las personas que van a intervenir. El motivo esencial de esta reunión, de esta Eco Talk, son las actualizaciones en cáncer de pulmón no microcítico. Y aparte de mí, que soy Luis Pazares, y trabajo en el Hospital Universitario de Octubre, como sabéis casi todos vosotros. Tenemos hoy tres excelentes speakers y tres expertos reconocidos en el tratamiento del cáncer de pulmón en España y en Europa. Desde luego tenemos al doctor Ignacio Gilbazo, director del Departamento de Oncología Médica de la Clínica Universitaria Navarra Pamplona, y su conferencia versará sobre el presente y futuro de la inmunoterapia en el cáncer no microcítico de pulmón. Posteriormente, el doctor Antonio Araujo, del Centro Hospitalar do Porto, en Portugal, nos hablará de biomarcadores predictivos de respuesta para inmunoterapia. Y finalmente, Javier de Castro, del Hospital Universitario de La Paz, acerca de qué forma podemos mejorar el diagnóstico temprano en esta enfermedad. Al final tendremos un cierto tiempo para responder a las preguntas que vayan surgiendo y de interacción también con los ponentes. Y por tanto, con el objeto de no retrasar el inicio de esta jornada, le voy a dar paso al doctor Gilbazo. Ignacio, cuando puedas. Muchas gracias, Luis, por la presentación y, por supuesto, agradecer también a la Fundación ECO y también a Sanofi por la oportunidad de poder desgranar en los próximos 10 minutos cuál es la situación actual de la inmunoterapia y su papel en el cáncer de pulmón. Estos son mis conflictos de interés y esta es la agenda que voy a intentar cubrir en estos próximos minutos. Hablaré algo del carcinoma microcítico de pulmón, aunque no es objeto de la charla per se, pero creo que es relevante que aportemos algunos de los datos de lo que tenemos disponible, ¿no? A mí me gusta siempre empezar esta charla con esta diapositiva, que la he tenido que ir construyendo. Veis los distintos colores en los años, ¿no? Porque he ido construyendo y añadiendo años y añadiendo indicaciones aprobadas por las distintas agencias. Y esto solamente hace referencia al cáncer de pulmón, sea microcítico o no microcítico, pero donde veis pues todas las aprobaciones e indicaciones, ¿no? En monoterapia, en combinación, en primera línea, en segunda línea, distintas histologías, incluso el microcítico, también distintos nichos clínicos, como es la enfermedad estadio 3 irresecable o la enfermedad avanzada, combinaciones de inmunoterapia con quimioterapia, inmunoterapia con inmunoterapia. Es decir, que creo que es una historia de éxito la inmunoterapia en cáncer de pulmón, ¿no? Y desde luego hay muchas más cosas que están viniendo y que de las que también hablaremos hoy, ¿no? Para ir directamente al grano, voy a ir desgranando algunos de los ensayos clínicos que han permitido precisamente dar la aprobación a todas estas indicaciones que os presentaba en la diapositiva anterior. Aquí tenemos para el estadio 3 de no microcítico de pulmón irresecable, la indicación fundamentalmente que la única que tenemos a día de hoy es la de durvalumab en mantenimiento o en adyuvancia o en consolidación, como se quiera llamar, ¿no? Para esos pacientes que reciben un tratamiento estándar de quimioradioterapia con intención radical y que posteriormente tienen la opción de recibir inmunoterapia con durvalumab. Y podemos ver en los datos de supervivencia a 3 años que se han presentado este año como tenemos casi un 60% de supervivientes a 3 años, ¿no? Lo cual es verdaderamente llamativo, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí se incluyen pacientes estadios 3B y 3A, N2, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy relevante, ¿no? El gran paso que permitió dar una opción de tratamiento adicional
a estos pacientes, ¿no? Pero esto no va a terminar aquí, sino que hay otros fármacos y otras estrategias que también quieren posicionarse en ese contexto y en concreto os presento los datos de pembrolizumab en ese mismo nicho, ¿no? De pacientes con enfermedad locorregionalmente avanzada que reciben quimioradioterapia. Una supervivencia pues, cercana al 50% a 3 años también, ¿no? Aunque con una menor madurez de la curva. Yendo ya directamente al carcinoma no microcítico de pulmón, enfermedad avanzada o metastásica, podemos ver cómo en primera línea, para aquellos pacientes que no consideramos tributarios de tratamiento con quimioterapia, por su comorbilidad, por la edad, por los motivos que sea, su estado funcional, tenemos la posibilidad de administrar inmunoterapia en monoterapia en primera línea, siempre y cuando el tumor presente una elevada expresión de PDL1, medida por los distintos sistemas de medir que tienen los fármacos aprobados, ¿no? En el estudio que os presento arriba, el KEYNOTE-024, veis que la administración de pembrolizumab con respecto a quimioterapia fue verdaderamente beneficiosa, ¿no? Con una hazard ratio pues, de 0,60 y con datos que se han ido presentando posteriormente de supervivencia pues, más a largo plazo, verdaderamente espectaculares, ¿no? Estos resultados parcialmente se reprodujeron luego en el KEYNOTE-042 para esos pacientes con elevada expresión de PDL1 en el tumor. Y tendríamos otra aprobación indicada por la EMA, otra indicación aprobada por la EMA, que sería atezolizumab en ese mismo contexto de pacientes con elevada expresión de PDL1 y también en monoterapia en primera línea, ¿no? Por lo tanto, creo que son dos excelentes oportunidades que tenemos de limitar la toxicidad de la quimioterapia no administrándola en estos pacientes, ¿no? Tendremos otra posibilidad adicional de evitar la quimioterapia en aquellos pacientes que no consideramos tributarios o que el paciente incluso no lo desea recibir, que sería la administración de inmunoterapia con nivolumab e ipilimumab, que de nuevo tiene la aprobación de la EMA, aunque todavía no podamos usarla en la mayoría de los ámbitos en los que trabajamos, ¿no? Pero los datos del estudio CheckMate 227, que se fue publicando, es un estudio complejo en distintos capítulos, ¿no? Pero que, como vemos en esta gráfica, para los pacientes PDL1 positivos, era la parte 1A del estudio, en la gráfica de arriba, y con datos ya actualizados de supervivencia a 3 años, presentados este año, vemos un claro beneficio del brazo de inmunoterapia en combinación con respecto a inmunoterapia sola o quimioterapia, ¿no? Y más aún, vemos que en estos pacientes, cuando existe una buena respuesta, parcial o completa incluso, ¿no? Inicial, en los primeros 6 meses de tratamiento con la inmunoterapia, vemos cómo esto es un marcador subrogado de supervivencia a largo plazo, en este caso a 42 meses, ¿no? Bien, luego vamos a tener pacientes que ni tienen una expresión elevada del PDL1, incluso ni tienen expresión de PDL1 en su tumor, ¿no? Y aún así tenemos la posibilidad de tratarlos con una combinación de inmunoterapia con quimioterapia, ¿no? En esa primera línea, y para pacientes con estadios o con histología no escamosa, tendríamos la posibilidad de combinar pembrolizumab con quimioterapia, con platino y pemetrexed, con esos resultados del KEYNOTE-189 que también han ido mostrando cada vez a más largo plazo en las sucesivas actualizaciones una supervivencia verdaderamente increíble, ¿no? Vemos ahí una mediana de supervivencia que excede en el doble del brazo control, ¿no? Pero para aquellos pacientes, indistintamente de la histología, en los que quizás queramos limitar la toxicidad de la quimioterapia, podríamos optar también por el esquema del CheckMate 9LA presentado este año, donde una combinación de nivolumab e ipilimumab con quimioterapia en esa primera línea pues puede también, independientemente de la situación de PDL1, puede generar un gran beneficio, teniendo en cuenta que ahí la quimioterapia son solamente 2 ciclos y por lo tanto limitaríamos su toxicidad. Bien, ¿qué otras opciones tenemos en el carcinoma no escamoso de pulmón? Bueno, pues tendríamos efectivamente aquellas combinaciones que tienen que ver con atezolizumab, bien con bevacizumab, carboplatino y paclitaxel, el esquema del IMpower 150, vemos ahí los resultados de supervivencia libre de progresión y supervivencia global, que de nuevo es un estudio positivo, o tendríamos la posibilidad de un triplete con atezolizumab, carboplatino y nab-paclitaxel, sabiendo que quizás el beneficio de este segundo esquema no fue tan espectacular como el del anterior que hemos visto. Bien, ¿y qué pasa con el carcinoma escamoso? ¿Tenemos opción de ofrecer inmunoterapia en primera línea más allá de la monoterapia para aquellos pacientes con elevada expresión de PDL1? Bueno, pues sí, efectivamente, combinado con quimioterapia tendríamos los datos del KEYNOTE-407, un estudio positivo, donde tanto en términos de supervivencia libre de progresión como de supervivencia global vemos un claro beneficio
en favor de la administración de pembrolizumab combinada con quimioterapia. Y, sin embargo, tenemos también el ejemplo de un estudio negativo, el estudio IMpower 131, que para supervivencia global, no así para supervivencia libre de progresión, pues efectivamente no mostró ser superior al brazo control. Bien, ¿qué más opciones tenemos? Bueno, pues en el contexto del microcítico de pulmón, del que comenté antes que iba a hablar muy poquito, tenemos ya 2 aprobaciones por la EMA, aunque de momento sin precio de reembolso en nuestro entorno. Una sería la combinación de atezolizumab con quimioterapia estándar en esa primera línea, y la otra posibilidad sería un estudio muy parecido, pero con durvalumab, con una cadencia de administración del fármaco un poquito distinta. En fin, son diseños un poco distintos, pero que reflejan prácticamente lo mismo, un claro beneficio todavía modesto para la totalidad de los pacientes, pero con una tasa de supervivientes a largo plazo, a 2 años, en el contexto del microcítico, que está en torno al 22% para ambos estudios. Y por lo tanto, esto yo creo que es lo más significativo, ¿no? Bien, ¿y qué pasa con esos pacientes que todavía no están recibiendo inmunoterapia en primera línea junto con quimioterapia, que son la mayoría en nuestro entorno? Bueno, pues en tercera y sucesivas líneas tenemos aprobaciones, bueno, con dificultades de acceso todavía en nuestro país, pero que podrían valorarse y que están por agencias reguladoras aprobadas, de nivolumab o pembrolizumab con estos datos, que no son espectaculares, como no lo es nada que testamos en segunda o no digamos nada en tercera o sucesivas líneas en carcinoma microcítico de pulmón, enfermedad extensa. Bien, ¿cuál creo yo que es el futuro de la inmunoterapia? ¿Por dónde va? Pues pongo tres ejemplos que quizás ilustran por dónde va ese futuro, ¿no? Arriba a la izquierda vemos los resultados del estudio Cityscape, que se ha presentado este año en ASCO, donde vemos que la combinación de fármacos distintos, con mecanismos distintos sobre el sistema inmune, tiragolumab, que es una TIGIT, con atezolizumab, un fármaco ya conocido, pues tuvo unos resultados verdaderamente espectaculares en términos de supervivencia libre de progresión. Desde luego es un estudio todavía pues, inmaduro, donde no tenemos datos de supervivencia global y no tenemos un largo seguimiento, pero desde luego, desde el punto de vista del mecanismo, la biología y los resultados de PFS, probablemente tendremos buenas noticias en el futuro, ¿no? Y quizás por ahí eso es una de las vías por las que avanza el futuro, ¿no? Otro estudio, arriba a la derecha, el NADIM, lo conocéis todos, es un estudio promovido por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, donde en neoadyuvancia, otro nicho distinto clínico en el que ahora mismo no tiene papel la inmunoterapia, pero probablemente lo tendrá, vemos sobre todo lo más espectacular, una impresionante tasa de respuestas patológicas completas, ¿no? Que vemos aquí en azul claro, ¿no? Y que realmente nunca antes habíamos visto, ¿no? En la administración de inmunoterapia de forma neoadyuvante. Abajo a la izquierda vemos otra gran vía posible de oportunidad, que son las terapias celulares adoptivas. Vemos en concreto un ejemplo de CAR-T, pero también hay estudios con otro tipo de vacunas, con linfocitos infiltrantes de tumor, con linfocitos con modificaciones del TCR, etcétera, ¿no? Y que probablemente también, aunque con más tiempo, podamos llegar a ver incluidas en la práctica clínica. Y abajo a la derecha os muestro algo que probablemente vamos a verlo tanto en el caso del microcítico como en el no microcítico, aunque los estudios todavía están en marcha, que es intentar llevar la inmunoterapia a un contexto previo en esos pacientes con enfermedad locorregionalmente avanzada, ¿no? Y no dejarla solamente en la adyuvancia o en la consolidación, sino incluirla directamente en la quimioterapia y la radioterapia desde el principio, ¿no? Y probablemente veremos resultados interesantes. Y para concluir, en vez de hacer una lista interminable de conceptos, he intentado pues plasmar lo que hemos hablado en estos escasos 10 minutos en un gráfico que nos permita tomar decisiones con nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué podemos aportar a los pacientes si no queremos o si queremos evitar la quimioterapia, si queremos administrar o podemos administrar la quimioterapia, en función de la histología, en función de la expresión de PDL1? Aquí podríamos añadir también la indicación agnóstica de pembrolizumab para pacientes TMB alto, independientemente del PDL1 en primera línea, pero desde luego me he centrado en aquellas indicaciones específicas. Muestro también la segunda línea, que probablemente irá desapareciendo en el contexto del no microcítico de pulmón, porque probablemente casi todos los pacientes en primera línea van a recibir inmunoterapia de una manera o de otra, pero también es una opción para aquellos que ahora mismo no reciben, ¿no? Y finalmente os pongo también las opciones de carcinoma microcítico de pulmón que hemos hablado y el no microcítico en enfermedad irresecable estadio 3. Quizás las dudas que tenemos en este punto son
cómo combinar algunos fármacos, cómo seleccionar los fármacos en función de los biomarcadores, qué mejores biomarcadores podríamos tener para esa selección, cuáles van a ser los resultados a largo plazo de otros esquemas que están viniendo. Es decir, que sabemos cuáles son los mecanismos de resistencia, que todavía no los conocemos, porque algunos pacientes van muy bien, pero otros van mal desde el principio y no sabemos por qué. Y yo creo que eso son todavía preguntas sin respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacho. La verdad es que te agradecemos esta respuesta tan sintética, pero no exenta de mucho contenido en esta enfermedad. La verdad, muy bien, un mensaje muy bien sintetizado. Yo creo que tendremos tiempo al final en la discusión general de quizás ir sobre alguno de los puntos que pueden ser controvertidos o que la opinión de un experto como tú puede ser particularmente relevante. Pasamos entonces al doctor Araujo, que como sabéis nos va a hablar sobre biomarcadores, factores predictores de respuesta en el contexto de la inmunoterapia. Antonio, ¿vas a hablar portugués, Spanish, inglés? Voy a hablar en inglés. Muy bien. Olá a todos. Vosotros saben que yo hablo muy mal castellano, así que inglés es mejor. First of all, I like to thank to the ECHO Foundation and to Sanofi the invitation to participate in this event. And let me also to salute my dear friend, chair of this session, Luis Pazares. It's a pleasure to be with you, Luis. In the next few minutes, I'm going to talk about the value of predictive biomarkers for immunotherapy in first line in stage 4 of non-small cell lung cancer at this moment. These are my disclosures. And as you know, we evolved a lot in the last 20 years regarding the treatment of advanced or metastatic non-small cell lung cancer. We passed from the 8 months of median overall survival with platinum double-based chemotherapy to 12 months with chemotherapy based in the histology. Then with target therapy when we have a target, or with immunotherapy or combo of immunotherapy with chemo for PD-L1 higher than 50%, or independently of its expression, respectively, we exceed the 2 years of median overall survival. We evolve a lot from the 90s to now. And it is for that reason that when we do not have any driver mutations in our days, like Ignacio tells us, if we have PD-L1 higher than 50%, we can choose between immunotherapy or immunotherapy plus chemotherapy, or if we have PD-L1 less than 50%, we can have the option of use immunotherapy plus chemotherapy, regardless the histology and according with level of expression of PD-L1. But we know that we need better predictive biomarkers for immunotherapy that could identify who are the patients that most probably will respond to that treatment. Examples of possible predictive biomarkers could be identified on the tumor, like PD-L1 expression, tumor mutation burden, could be on the tumor microenvironment, could be on the circulating factors, host-related markers, or immune-related adverse events. And these are the phase 3 trials that use the immunotherapy for first-line treatment of metastatic non-small cell lung cancer, and that showed the significant increase in PFS, progression-free survival, and overall survival of immunotherapy or its combinations protocols over chemotherapy. And from this, we have trials that randomization was done by the high expression of PD-L1, others that randomization was done by histology, irrespective of PD-L1 expression, and 2 were done with a randomization based on tumor mutational burden.
And regarding PD-L1 as biomarker, we know that this is not a good biomarker for several reasons. The first one is that PD-L1 is not a binary biomarker and evolve in the continuum of the evolution of lung cancer. And also it varies in expression during the biological continuum of cancer evolution, and so its predictive potential, it's weak. And it varies also in terms of spatial evaluation of the tumor and with the antibodies used for the immune cell score proportion. Nevertheless, we know that more than 45% of the tumors do not express PD-L1, and response to the immune checkpoint inhibitors increase with the increase of the expression of PD-L1, but we have a considerable overlap in responses. And we can observe also that PD-L1 varies across different anatomical sites and changes during the clinical courses. And that PD-L1 from different biopsy sites may have different predictive values for immune checkpoint inhibitors therapy. So when we regard stage 3 non-small cell lung cancer, we know that all eligible patients should receive concurrent chemoradiotherapy, and that concurrent chemoradiotherapy should be followed by 1 year of durvalumab based on the PACIFIC trial. But we know also that molecular testing might affect management. PD-L1 has no impact on management in the USA, but in Europe, durvalumab was only approved, as you know, for those patients with positive expression of PD-L1, and tumor mutational burden has no impact on management of this stage. And the role of durvalumab in locally advanced non-small cell lung cancer was proved by the PACIFIC trial, a randomized placebo-controlled phase 3 trial that included patients with unresectable stage 3 non-small cell lung cancer, irrespective of histology and expression of PD-L1. The patients were randomized for a treatment of maintenance of durvalumab or placebo after a definitive platinum-based concurrent chemoradiotherapy protocol that was maintained until disease progression or unacceptable toxicity. The primary endpoints were progression-free survival and overall survival. And the results showed a significant increase in terms of progression-free survival and overall survival, favoring the use of durvalumab. When we regard the subgroups, they all favor durvalumab with the exception of PD-L1 negative that seems to favor placebo. But we know that the analysis of subgroup of patients with PD-L1 expression less than 1% suggested a potential overperformance of placebo arm, and it is a relatively small sample size. Finally, also PD-L1 expression analysis was performed on pre-chemoradiotherapy samples, and that may not reflect the PD-L1 expression after the chemoradiotherapy protocol. Regarding the stage 4 for the non-squamous non-small cell lung cancer, if we have a molecular target, we should use it. If we do not have a molecular target, and if we have a PD-L1 expression higher than 50%, then we can choose between single agent pembrolizumab based on KEYNOTE-024 or a combination of chemotherapy with pembrolizumab based on KEYNOTE-189. If we have a PD-L1 expression less than 50%, we can use the association of chemotherapy plus pembrolizumab. So molecular testing does affect management of this stage, and PD-L1 also affects management of this stage in non-squamous
non-small cell lung cancer. Tumor mutational burden has no impact at this moment on the management. And this is based on the keynote 024 that randomized patients with stage 4 non-small cell lung cancer, irrespective of histology with PD-L1 equal or higher than 50% between pembrolizumab and platinum double-based chemotherapy, then shows a significant increase in the treatment in terms of PFS and OS. On the other hand, the keynote 189 randomized metastatic non-squamous non-small cell lung cancer patients stratified by PD-L1 expression between platinum and pemetrexed with or without pembrolizumab for 4 cycles, and then maintenance with pemetrexed with or without pembrolizumab. And as you see here, we have a significant also increase of overall survival favoring the combination of pembro with chemotherapy versus placebo and chemotherapy. And this increase is independent of the expression of PD-L1. And regarding the stage 4 squamous non-small cell lung cancer, well, as you see, if PD-L1 is higher than 50%, we can choose between single agent pembrolizumab based on the keynote of 24 or the combination of pembrolizumab plus chemotherapy. If PD-L1 is inferior to 50%, we can only use the combination of chemotherapy plus pembrolizumab. And so molecular testing here seems to have no impact on the management of stage 4, but PD-L1 does affect the management, and at least directly at this moment, tumor mutational burden seems to have no impact on the management of this stage of squamous non-small cell lung cancer. And this is based on the keynote 407 that included stage 4 squamous non-small cell lung cancer stratified by PD-L1 expression, randomized between carboplatin and paclitaxel with or without pembrolizumab, and in this followed by maintenance of pembro for 21 cycles. And the results show an increment in the OS favoring the combination of chemo with pembro, also irrespective of PD-L1 expression. The last word for the importance of tumor mutational burden, CheckMate 227 was a phase 3 clinical trial implementing an evaluation of PFS with tumor mutational burden for a population of stage 4 non-small cell lung cancer in first-line treatment, randomized by PD-L1 expression. And just let me tell you that one of the primary endpoints was PFS in tumor mutational burden selected population treated with nivo plus ipilimumab versus chemotherapy. And the results showed that when we have high tumor mutational burden, the combination of ipi plus nivo is superior to chemotherapy independently of PD-L1 expression. Moreover, if we have expression of PD-L1, we have also an increase in overall survival. But if we have low tumor mutational burden and low PD-L1 expression, the IO combo was not different in terms of efficacy from chemotherapy. Finally, it is important to know that we do not have an association between tumor mutational burden and PD-L1 expression in advanced non-small cell lung cancer. And this could be different in the future. Let us wait for see the future. Thank you for your attention. Many thanks, Araujo.
many fans, Antonio, I think that was also a very illustrative talk on how to use the biomarkers at the current stage, and I think we will have some time at the end to further discuss this. Finally, tengo el honor de presentarles ahora, ya se me había ido la cabeza en inglés, será por la internacionalidad del doctor De Castro, se me había ido ya la cabeza, pero bueno, lo tenemos aquí, seguro que él nos va a ser mucho más claro en su exposición acerca de lo que se puede hacer y mejorar en el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Javier. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a la Fundación ECO y a Sanofi por invitarnos a departir esta tarde de temas tan interesantes. Y a mí me toca un tema que es bastante novedoso, como es que podemos mejorar en el diagnóstico temprano de esta enfermedad, ¿no? Y yo creo que aquí, evidentemente, vamos a discutir una situación en la cual todos estamos de acuerdo, que si en el estadio 4 lo que intentamos de alguna forma es mejorar, en muchos casos aumentar la supervivencia, posiblemente en los estadios iniciales podemos impactar en algo tan importante como es la propia curación, el aumento de la curación de la enfermedad, porque de hecho incluso en los estadios iniciales quirúrgicos, potencialmente curables, vemos como hay muchos pacientes que van cayendo, que el tumor, por desgracia, vuelve a aparecer a pesar de la cirugía. Y en la nueva clasificación TNM ya vimos que el tamaño era muy importante, que posiblemente un nódulo, cuanto más pequeño lo detectemos, mayor va a ser la supervivencia, y cuando tenemos nódulos, y por eso se ha hecho esta segmentación, menores de 1 centímetro, pues podemos llegar a supervivencias que en muchos casos, como pueden ver, superan el 90% de pacientes. Con lo cual, una detección precoz es realmente importante, y para eso se han llevado a cabo, se están llevando a cabo estudios tan relevantes que todos conocemos, como Estudio Nelson, que realmente lo que intentan es, en estas, lo que llamamos poblaciones de riesgo, que suelen ser estas bandas de pacientes con historia de tabaquismo importante, entre los 50, 75, 80 años, ver si realmente un seguimiento mediante los TAC de baja radiación pueden ser interesantes. Lo cierto es que, como comentaba, hasta ahora tenemos dos grandes estudios de referencia, como es el estudio norteamericano del grupo americano, el estudio NLST y el Nelson, que van por la línea de que un uso de estos escáneres de baja radiación pueden reducir la mortalidad en un 20 o un 25% de los casos. Y ya tenemos datos muy maduros a largo seguimiento, a más de 10 años, que mantienen esta situación. Además, se van sumando otros estudios como el MAIL, como el estudio del grupo alemán, del grupo danés, que realmente van todos en la misma situación. Y todos consiguen este resultado porque lo que estamos haciendo de alguna forma es detectar los tumores en esa fase que, como comentaba, es más incipiente, más precoz. Hace apenas 2 años en el Mundial tuvimos los datos interesantes del Nelson que comentaba previamente, y lo que se puede ver en la gráfica es que esta reducción de casi un 25% de la mortalidad se consigue diagnosticando más casos, pero diagnosticándolos de una forma mucho más precoz, que es lo que queremos. Aquí empiezan otros factores importantes, como es que en todos los estudios parece que las mujeres se benefician un poco más que los hombres, lo cual ocurre en el Nelson y se ha corroborado en el estudio alemán y también en el estudio norteamericano. Esto no se sabe por qué, pero desde luego es algo que es bastante relevante, y todo ha dado lugar a que ya en 2017 nuestra sociedad europea dijera que realmente el escáner, los métodos de detección precoz mediante TAC de baja radiación podían ser uno de los métodos a emplear, si bien necesitábamos todavía nuevos estudios mucho más estratificados, intentando segmentar el tipo de pacientes, porque no hay que olvidar que una de las cosas que ocurren, se estima que en Europa se necesitarían unas 75.000 máquinas para cubrir un plan de detección precoz adecuado a todo el continente. Por eso los nuevos estudios, como este del ELCAP,
tratan de intentar, como comentaba, segmentar no solo por el tema del hábito tabáquico, sino también por patología pulmonar y de una forma muy multidisciplinar y muy multinacional buscar algo más allá de lo que era la detección de un nódulo pulmonar. Y de hecho, otro de los aspectos importantes que este estudio y otros intentan estudiar es ir más allá del estudio del cáncer de pulmón, sino también intentar, por ejemplo, emplear estas técnicas de detección precoz para una detección precoz también de la aterosclerosis o también, en el caso de la mujer, por ejemplo, de la patología mamaria. De hecho, quedan muchas cuestiones por responder. Ya sabéis que los programas de detección es algo que están muchas veces por los epidemiólogos en entredicho porque realmente no es un programa de cribado. Para los americanos es coste efectivo, pero no deja de ser, como digo, muy caro y con una movilización de recursos muy grande. Y todavía quedan aspectos muy importantes como puede ser el sobrediagnóstico. Si un sobrediagnóstico puede detectar tumores que pueden no ser relevantes, no hay que olvidar que esto lleva consigo una cirugía de los pacientes, si además de la cirugía pueden entrar otros tratamientos, o qué hacer, por ejemplo, para detectar el cáncer de pulmón en ese 20% de pacientes no fumadores o, sobre todo, también en las mujeres. Son algunos de los aspectos más relevantes, pero aquí me gustaría ya en la segunda parte comentar lo que puede complementar este estudio de imagen, que son los biomarcadores de utilidad clínica, que de alguna forma podemos identificar mejor la población de riesgo, intentar discernir los falsos positivos que tenemos solo con la imagen y definir otra cosa que comentaba previamente, que es los programas de adherencia y por otra parte de seguimiento y de sobrediagnóstico cuando hacemos de forma muy repetida estas pruebas, ver si en ciertas poblaciones de riesgo identificadas y estratificadas podemos de alguna forma aumentar, como se está haciendo ya, los intervalos de screening. Esta fuente de biomarcadores nos llega muy fácil, o bien de la sangre o bien de toda la vía respiratoria. Dentro de la vía respiratoria, lógicamente, lo más sencillo sería la vía aérea superior, lo que llamamos los estudios basados en los test de aliento, y en cualquier caso lo que vamos a intentar es buscar desde material genético hasta proteína o otras moléculas que pueden estar relacionadas con las vías metabólicas, como ocurre sobre todo con los principales test de aliento que se han llevado a cabo. No cabe duda que estos procedimientos son los más sencillos. Ahora con el COVID también es otra de las cosas que se ha planteado como test de detección precoz y realmente, aunque necesitan todavía una sofisticación, pues es una aproximación bastante sencilla y al mismo tiempo muy poco invasiva. Si nos vamos a los biomarcadores en sangre, aquí las cosas ya se empiezan a complicar más, porque como comentaba previamente, podemos ver desde proteínas, ciertas sustancias relacionadas con las vías metabólicas o sobre todo material genético, DNA, RNA o como comentaremos un campo muy interesante como son los microRNAs. Los microRNAs se han identificado como estas partículas de nuestro sistema genético que son muy importantes porque son capaces de modular la expresión génica de muchos de los genes y sabemos que muchas patologías, tanto malignas como benignas, pueden ser realmente las causantes de la inducción o en el caso del cáncer de pulmón, de por qué, por ejemplo, un paciente con bronquitis crónica desarrolla y otro no un cáncer de pulmón. Cuando estudiamos los microRNAs, realmente hemos avanzado mucho en las tecnologías, con lo cual aquí podemos hacerlo cuando a través de la sangre o quizá en los últimos años también con este estudio mejor a través de los exosomas hemos avanzado bastante, como digo, en esta identificación. Nosotros modestamente, en mi grupo, hemos trabajado en la identificación de uno de ellos, como es el microRNA 7, que hemos visto relación con el enfisema y también estamos viendo relación con la posible transformación, como digo, de algunos pacientes con enfisema a cáncer de pulmón. En muchos de estos casos, los procesos por los cuales actúan estos microRNAs
son procesos de metilación. En este caso es un estudio con exosomas, utilizando lo que se llaman las técnicas ya de análisis profundo, de deep learning, y como digo, utilizando no solo mutaciones, sino también buscando sobre todo posibles mecanismos epigenéticos que den lugar a esa transformación desde una patología benigna a maligna y que nos permita esta identificación. También otra vía de trabajo muy interesante ha sido la identificación de moléculas relacionadas con el sistema inmunológico, también fundamental en todo este microambiente peritumoral, y también en este caso se ha visto como esta proteína asociada también a TGF-beta, pues parece que puede tener una relación con una detección precoz del cáncer de pulmón. Ya finalmente, este año hemos asistido a un estudio muy interesante, muy novedoso, en este caso de nuestros colegas chinos, donde eran capaces, a través de estas técnicas no invasivas, de identificar hasta 4 años antes 4 tipos diferentes de cáncer, incluido el cáncer de pulmón. Esto, como digo, lleva, por supuesto, grandes estudios de población y al mismo tiempo lleva también pues la llegada de unas técnicas mucho más sofisticadas que nos permiten identificar mínimos materiales genéticos, incluso, como podéis ver, hasta 4 años antes, como comentaba previamente. Yo creo que la llegada de la detección precoz es un hecho, quizás sea complejo como implementarlo logísticamente. Nosotros en La Paz lo estamos intentando hacer, no solo asociado a una detección simple del cáncer de pulmón, sino al seguimiento de los pacientes con broncopatía crónica, y aquí el seguimiento con un perfil también de su función respiratoria creo que es fundamental. Y aquí simplemente recordar en esta diapositiva algo que nos ha identificado en estos tiempos COVID, como la detección precoz también es importante. No sé vosotros, luego lo podemos comentar. Nosotros llevamos 7 cánceres de pulmón identificados en pacientes tras una enfermedad COVID, que en estos protocolos que se hacen de trombosis relacionada o identificación de trombos pulmonares en relación con la enfermedad COVID, pues se ha visto la presencia de cáncer de pulmón, con lo cual esta identificación vuelve a ser interesante. ¿Cómo hacerlo finalmente? Posiblemente, como os decía, no nos podemos quedar en el Nelson, no nos podemos quedar en un tema de imagen, sino tenemos que bajar a estos biomarcadores y también incluso a lo que podemos denominar una epidemiología genómica para identificar precisamente, posiblemente no a toda la población, pero si fuéramos capaces, por ejemplo, en ese grupo de fumadores, saber cuáles realmente pueden tener ese riesgo, puede ser mucho mejor. Estas son conclusiones que, como veis, son muchas, pero creo que son interesantes porque son cuestiones pendientes por responder, como es el cumplimiento del paciente en estos estudios, es la implementación de atención primaria, que estamos viendo lo que está sufriendo ahora si entra en estos programas, la calidad de las plataformas de escáner, que comentaba que tienen que ser de baja radiación y que aumentaría mucho la carga asistencial, la implementación que ya hemos dicho de técnicas no invasivas como la biopsia líquida o las pruebas de aliento, los modelos también basados en inteligencia artificial de modelos de riesgo, incluso para la imagen del nódulo pulmonar, lo que comentaba de trabajar más con mujeres que parece que se pueden beneficiar más, o qué hacer en los no fumadores. Luego la calidad, porque no hemos comentado por premura, pero realmente los estudios como Nelson que implementaron la volumetría han sido desde luego los que han mejorado los resultados. El estudiar también otros aspectos como el calcio coronario puede ser importante para identificar no solo un cáncer, sino también una enfermedad, por ejemplo, de tipo vascular que pueda tener un paciente, y con centros de referencia que puedan hacer esto, la cadencia y la frecuencia de este tipo de screening, la monitorización periódica de la mortalidad y la rentabilidad farmacoeconómica de todo esto, y finalmente los programas para dejar de fumar. Hace poco hemos visto un programa, un informe de la Fundación Más que Ideas, que dice que los pacientes con cáncer, incluso la población que todavía sigue fumando a pesar del cáncer de pulmón, sigue siendo alta, con lo cual estos programas han demostrado
que si no van asociados a un programa de cese del hábito tabáquico, no funcionan. Y todos sabemos que a día de hoy todavía nuestras consultas de tabaquismo todavía tienen que ser mejor implementadas. Por lo tanto, detección precoz sí, solo con radiología posiblemente no seamos capaces y posiblemente la investigación en este campo sea muy importante. Esto era todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. La verdad es que te agradecemos también la claridad de la exposición. Entonces, bueno, tenemos ahora un tiempo para algunas preguntas que han ido surgiendo y yo creo que cada uno de vosotros, si queréis, podéis intervenir cuando queráis. Así, por empezar por orden, yo me gustaría empezar con Ignacio, con Nacho. Y relativo a la inmunoterapia, una de las cuestiones que estamos viendo es que los beneficios esencialmente se asientan en dos pilares básicos, en los inhibidores de PD1 y PDL1 y algo menos en los inhibidores de CTLA4, particularmente en el cáncer de pulmón, ¿no? Esa promesa que teníamos hace unos años, que nos las veíamos muy felices, sin embargo, no hemos sido capaces de atraer nuevos compuestos todavía con utilidad clara a esta enfermedad. Yo te preguntaría, en primer lugar, si tuvieras que apostar, ¿cuál van a ser la siguiente generación de fármacos? ¿Por qué apostarías tú? Y no sé, quizás los demás, a ver qué pueden decirnos. ¿Qué fármacos van a estar en esta EcoTalk del año que viene o de dentro de 2 años? Bueno, realmente es una buena pregunta, ¿no? Porque efectivamente yo creo que casi todo lo que nos suponíamos que iba a ocurrir, pues en ese sentido no ha tenido los resultados esperados, ¿no? Yo creo que quizás efectivamente esperábamos mucho de todos los estudios pues con los anti-IDO y con otros fármacos, anti-TIM3, anti-LAP3, que están todavía en validación y que yo creo que no podemos descartar, ¿no? Probablemente van a ser fármacos frente a esas dianas que se van a posicionar siempre en combinación con otros medicamentos y quizás en el contexto de esos pacientes que tienen una resistencia primaria a inmunoterapia ya demostrada o quizás adquirida, ¿no? Es decir, que van a ser, tal y como yo los veo, ¿no? Fármacos de rescate. Seguramente tú también tienes experiencia, ¿no? Y otros de los panelistas hoy, ¿no? Hay muchos ensayos clínicos en los que precisamente diseñados con ese interés de responder a la pregunta de cómo puedo vencer yo una resistencia que ya se ha generado en un paciente ya expuesto a inmunoterapia, vemos que la combinación, ¿no? Pues con anti-LAG3 o con otros fármacos, manteniendo un inhibidor de PD1 o de PDL1 que incluso ya hubiera recibido el paciente y resulta que el paciente alcanza una respuesta excelente o incluso completa, ¿no? Yo creo que quizás va por ahí, ¿no? Creo que también los anticuerpos biespecíficos e incluso triespecíficos que están ahora mismo siendo diseñados, pues todavía tienen mucha cosa que demostrar, ¿no? Pero desde luego también creo que hay que esperar y darles el margen, ¿no? Porque a veces el diseño de esos fármacos, el diseño de los ensayos dentro de esos fármacos es complejo, ¿no? Y quizás un diseño inadecuado puede llevar a una conclusión de que el fármaco no funciona y realmente es un fármaco bueno. A ver qué pasa en estos años, pero estoy de acuerdo, ¿no? Que va a ser esencial a ver si alguna de estas, por ejemplo, lo de los BITEs, de los bioespecíficos, que son prometedores, ¿no? A ver qué pasa. Otra cosa, realmente, donde parece que ha habido un poco más de éxito ha sido a la hora de replicar con nuevos fármacos anti-PD1 y anti-PDL1 los resultados clásicos. Por ejemplo, recientemente hemos visto en ESMO, por ejemplo, los resultados del estudio Empower, replicando en gran medida los datos de pembrolizumab en el contexto de la monoterapia en el cáncer no microcítico con alta expresión de PDL1, ¿no? ¿Tú crees que en el futuro vamos realmente a mirar si es un anti-PD1 o tú crees que vamos a mirarle los apellidos? Sí. Vamos, ¿qué piensa uno que puede pasar dentro de unos años? Ya entiendo que no tenemos todavía respuesta a esta pregunta, en el sentido que no hay confrontación uno contra otro, ¿no? Pero uno está viendo resultados cada vez más robustos en este sentido. Yo creo que probablemente los anti-PD1, anti-PDL1
van a posicionarse como el backbone, digamos, ¿no? Como el cisplatino de la quimioterapia, ¿no? Eso que es parte de la base sobre la cual tú sumas y tienes un combo o tienes otra estrategia que sume, ¿no? No vamos a quitarnos de encima los anti-PD1 y PDL1, ¿no? Y quizás lo que nos falta es refinar mejor esa selección, ¿no? Antes Antonio hablaba de los biomarcadores, ¿no? Y realmente yo creo que eso es crítico. Creo que en eso no hemos avanzado tanto como en el desarrollo de fármacos y de compuestos, ¿no? Algunos parecidos y otros realmente muy irruptivos, ¿no? Pero la falta de biomarcadores buenos para esa selección es lo que quizás nos va a orientar el camino a seguir, ¿no? Porque probablemente no va a ser café para todos, ¿no? Totalmente. Antonio, siguiendo con esta cosa, realmente el hecho de que no tengamos muy buenos marcadores probablemente implique que no conocemos del todo el mecanismo de acción y la biología, la inmunobiología de estos tumores, sino probablemente seremos capaces de sacar mejores biomarcadores. Claro. ¿Qué piensas? Claro, tú sabes que esta cuestión de biomarcadores, y nomeadamente biomarcadores para la inmunoterapia, es muy compleja. Nosotros utilizamos ahora solo la expresión de PDL1, mas la expresión de PDL1 es apenas la expresión de un receptor entre los linfócitos y las células dendríticas y entre las células dendríticas y el tumor. Y nesta interfaz entre las tres células hay muchos otros receptores, unos de sinal positivo y otros de sinal negativo. Nosotros estamos solamente vendo un receptor. Así que es una visión muy curta para todo lo que se pasa de interacción entre estas tres células. Y así que neste momento a nosotros nos interesa saber a expressão de PDL1 solo se é positiva ou negativa, se é maior que 50% ou menor. The tumor mutational burden não provou hasta agora ser um bom marcador, e não provou ser um bom marcador porque não sabemos quando deveria ser o cutoff, e não sabemos também quantos pares de bases deveremos medir para saber o resultado de quantas mutações temos. Assim que Tumor Mutational Burden também não é um bom marcador. E depois, penso que o passo seguinte deverá ser construir um pouco aquilo que muitos de nós chamamos de imunograma, que es combinar un poco la expresión de PDL1, la Tumor Mutational Burden, la cuantificación de algunos marcadores serológicos como LDH, y poder ter uma noção mais exata de qual a importância que vamos ter da imunoterapia naquele doente. O problema ainda maior é que estas relações entre as células linfocitárias, as células imunológicas e as células tumorais vão variando no curso da doença. É assim que hoje podemos ter um tumor inflamado e altamente responsivo à imunoterapia, e amanhã pode já não ser. E isto vai evoluindo, assim que vai ser difícil encontrar um bom biomarcador para a imunoterapia. Provavelmente temos que ter uma maior quantidade de biomarcadores e segui-los no curso da doença. Sí, yo estoy de acuerdo. Esto va a ser una evaluación multiparamétrica y, como tú dices, muy dinámica, ver lo que va pasando en el tiempo. Eso, si me permites, Luis, por hablar de esto también de biomarcadores, y ya que tenemos aquí también a Antonio y a Nacho, a mí me sorprende que no estudiemos, que sigamos sin estudiar mucho la parte del paciente, ¿no? La parte del huésped, ¿no?
que no sepamos todavía realmente cómo puede funcionar en un paciente u otro, dependiendo de su sistema inmunológico. Nos estamos todavía centrando mucho en el tumor y claro, ahí lo estamos viendo con los pacientes COVID, ¿no? Donde posiblemente no sea tanto un tema de inmunosupresión, sino de respuesta inmunológica del paciente individual, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un aspecto, y seguro que tú, Nacho, en Pamplona, en el CIMA, seguro que estáis trabajando mucho con ese tema también, ¿no? Uh-huh. Sí, desde luego. Yo creo que nos falta mucha información, como dices, ¿no? Sobre cuál es, de entrada, el estado basal que tiene cada individuo en cuanto a su sistema inmunitario, ¿no? Esto es algo que no lo vemos simplemente midiendo linfocitos o la cantidad, ¿no? No es una cuestión, digamos, cuantificable en un hemograma, ¿no? Yo creo que ahí nos falta probablemente mucha ciencia que permita establecer qué individuos están mejor capacitados para una respuesta inmune rápida y efectiva antitumoral, ¿no? E incluso me atrevería a decir que probablemente eso lo podamos acondicionar y que podamos tener, incluso antes de tener un diagnóstico oncológico, ¿no? Una situación que nos permita tener una mayor capacidad de respuesta, ¿no? Pero nos falta saber cuáles son esos parámetros que debemos medir. No sabemos el sistema de histocompatibilidad, no sabemos la HLA, si realmente tiene un papel definitivo. No sabemos eso, cómo se comporta en función del tipo de tumor que finalmente asiente o que desarrollemos. Tampoco sabemos la relación que tiene eso, por ejemplo, con los hábitos, ¿no? Se ha hablado mucho de la respuesta a inmunoterapia en pacientes muy fumadores y realmente sabemos que es un factor que a veces avala la respuesta, pero no sabemos, esos pacientes también muchas veces tienen un sistema inmune más deteriorado, ¿no? Es decir, creo que nos falta un gran componente de información que nos permita probablemente hilar más fino, seleccionar mejor y sobre todo prepararnos, ¿no? Preparar esa respuesta inmune antes de que llegue el tumor, ¿no? Como dices. Sí. Déjame solo completar lo que Ignacio estaba diciendo, porque yo concordo con todo que Ignacio estaba diciendo. E esta relação é muito complexa. E é muito complexa porque depende do paciente e do estado imunitário de base, como Ignacio estava falando do estado de base do paciente, depende das características do tumor, depende do microambiente tumoral. E assim que tudo isto vai influenciar a resposta à imunoterapia. E é por isso que não é fácil ter um bom biomarcador. Provavelmente vamos ter que ter vários biomarcadores e combiná-los e também irlos seguindo durante a evolução do cáncer. Y en este sentido, antes decía Javier, ¿no? Que no sabemos, en esos pacientes sabemos que el EPOC es un condicionante o es podemos considerarlo una enfermedad preneoplásica, ¿no? Del pulmón. Pero la realidad es que hay pacientes, ¿no? que han fumado toda su vida y nunca desarrollan un tumor y se mueren a los 90 años, y hay otros que lo hacen a los 50, ¿no? Entonces, probablemente esa respuesta del propio sistema inmune basal que tenemos sin ninguna manipulación es la que en gran medida condiciona que ciertos individuos ante el mismo estímulo y el mismo tóxico pues no desarrollen el cáncer, ¿no? Porque tiene un sistema de contención y de reconocimiento del tumor que permite que no se desarrolle o que permite que se desarrolle de forma mucho más lenta, ¿no? Y sin embargo otros no. Y en eso yo creo que es una oportunidad también para que en todos estos estudios de diagnóstico precoz, de cribado que has mencionado, ¿no? Y que realmente están dando resultados tan buenos, haya mucha ciencia translacional acompañante, ¿no? Que recoja de forma sistemática muestras de saliva, de esputo, de orina, de sangre, ¿no? Y que se pueda precisamente extrapolar, ¿no? Y estudiar qué ha pasado con los individuos que ante el mismo, digamos, exposición al tabaco y características similares desarrollaron el tumor y con respecto a aquellos que nunca lo hicieron, ¿no? ¿Qué hay en la sangre, qué hay en los tejidos, qué hay en otros sitios, ¿no? Sí, yo creo que, hombre, eso va a ser tal. Es muy difícil realmente estudiar o la parte negativa de estudiar lo germinal versus lo somático es que la variabilidad es mucho mayor. Pero yo creo que no nos va a quedar más remedio porque está visto que yendo solo al tumor hemos sido un poco reduccionistas durante muchos años. Ahora empezamos a estudiar al menos las células de alrededor del tumor, pero probablemente haya que estudiar los determinantes
de esas, ¿no? Estamos todos un poco de acuerdo. Bueno, nos quedan 2 o 3 minutillos. Yo voy a aprovechar para quizás preguntarle a Javier, si os parece, 2 preguntas. Una es porque incluso dentro de los médicos hay cierta resistencia al screening. Esto es una cosa que nos llama la atención, ¿no? A mí me llaman a la atención 2 resistencias de los médicos. Una, a vacunarse de la gripe. Que es increíble, ¿no? Es una obligación además que tenemos con nuestros pacientes. Si luego les damos la mano en la época de gripe a 25 pacientes cada mañana y los vamos infectando unos a otros. Y la otra cosa es la resistencia de los médicos. Lo puedo entender siendo egoísta en los médicos de primaria, porque al fin y al cabo, como decía Javier, les puede venir una avalancha encima sin estar preparados. Pero, hombre, yo creo que tenemos que prepararlo, ¿no? Javier, ¿tú qué crees de eso? Sí, a ver, yo creo que el gran problema es que esto no es un screening, porque realmente yo creo que cuando hablamos con epidemiólogos y todos sabemos de algunos en España que son muy anti, pues también ocurre eso, ¿no? Que realmente ellos hablan de que no cumplen los criterios de cribado como hay en otras neoplasias. Pero sin embargo, lo que sí que está demostrado es que la detección precoz, pues en todos los estudios sistemáticamente reduce un 20%, 20-25% la mortalidad en esa población de riesgo. ¿Esto qué implica? Yo no sé si implica mucha más logística, porque realmente todos vemos que nuestros neumólogos, a la mayoría de pacientes que están en su consulta, ya les están haciendo estudios muy, con todos los respetos, caóticos, porque a unos hacen escáner, otros no, otros lo repiten a los 6 meses, otros siguen un nódulo pulmonar de 6 milímetros y lo citan en 2 años. Es decir, yo creo que aquí esto nos llevaría a un programa de detección precoz regional o nacional, nos llevaría de alguna forma a intentar poner un poco de orden en algo que es una evidencia, y es que si detectas un cáncer de pulmón, como estamos viendo, como comentaba con el coronavirus, en una fase más temprana, vas a tener mayor probabilidad de curarlo. Solo con radiología, quizá no. Yo creo que aquí lo interesante es ver si podemos introducir toda esta biopsia líquida que nos está llegando para poder ver, sobre todo dentro del campo de los microRNAs, de la epigenética, de esto que comentaba antes Nacho también, de poder identificar por qué hay fumadores que unos sí y otros no. Posiblemente esto va más por la línea de la metabolización de carcinógenos, que es lo que desarrolla el cáncer, y esos son otros genes que quizá el oncólogo no está acostumbrado a analizar, pero desde luego yo creo que es algo que es una realidad. Y respecto a la gripe, totalmente de acuerdo. El año pasado en nuestro hospital se vacunó solo el 30% del personal, cuando es algo que todos sabemos que es absolutamente imprescindible. Sí, afortunadamente este año, ¿no? Parece que estamos un poco más concienciados. Yo he visto el otro día en el hospital, íbamos por el 80, pero estoy de acuerdo, ¿no? Que es increíble. Sí, sí. Bueno, en esto del screening yo creo que es muy importante que ahora que tenemos un screening o unos programas para screening, como recordaba Javier, porque la población no está tan clara y tal, lo que sí es cierto es que si vamos aprendiendo a seleccionar bien los pacientes, empezando a hacer estos programas, y ya es efectivo, cuando dentro de poco tiempo tengamos otras herramientas, a lo mejor moleculares, que sean más sensibles en el diagnóstico precoz y que lo haga más fácil, todavía mejoraremos más o impactaremos más en los pacientes, ¿no? O sea que yo creo que aquí hay mucho espacio. Bueno, yo creo que hemos cumplido nuestro tiempo y no tenemos mucho más. Os quería desde luego dar las gracias por vuestras fantásticas charlas y por vuestra interacción. Y nada, y esperemos que a ver si el año que viene nos invitan una vez más a esta serie. Tenemos muchas novedades, muchos biomarcadores, mucho screening y muchas nuevas moléculas de inmunoterapia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.